Buenas, hola. Ay, se me cae. Ahí está. Buenas, bueno, entonces comenzamos a ver el práctico número el 4. Sí, vamos a hacer hasta el trabajo con las gráficas de las funciones. El ejercicio 1 son todos problemas de interpretación. Sí, pueden haber visto en la teoría. Después lo revisan porque, digamos, cada problemita tiene su interpretación en la teoría, pero acá bueno, la vamos a repasar un poco. Y es la siguiente, que es la que está acá escrita como de forma inicial, que es esta que está acá, ¿sí? Donde dice de que la integral desde A hasta B, la voy a agrandar así, la, la integral desde A hasta B de f' de x, donde f', acuérdense que las derivadas siempre es una razón de cambio, entonces la integral de AB de f' de diferencial de x es, acuérdense por el Barrow, es f de b menos f de a, que va a representar el cambio neto de la función original igual a f de x. Es decir, que la integral del miembro izquierdo representa la integral de la razón de cambio, que me va a dar como resultado el cambio neto. O sea, ese es el gran uso de la integral en estos primeros ejercicios, ¿sí? Buscar el cambio neto, pero para encontrar el cambio neto, cuando digo de cambio neto me refiero a cantidad de agua que fluye en el primer caso, masa total en el segundo caso, población en cierto periodo en el tercer caso, o sea, en el C. En el D me va a representar el costo, el incremento del costo en entre ciertas cantidades. Entonces, todo ese cambio neto viene a partir de una integral, donde la integral es a partir de, bueno, siempre de valores fijos A y B, y de lo que pongo en el integrando es la razón de cambio de la función f mayúscula. Cuando hablo de razón de cambio, hablaré de, por ejemplo, rapidez en la que fluye el agua. En el segundo caso hablaré de la densidad de la masa, ¿sí? Cada uno tiene su interpretación. Entonces, ¿qué dice el ejercicio número 1A? Que del fondo de un tanque, bueno, aquí está escrito muy resumido, del fondo de un tanque fluye agua con una rapidez que es R de T igual a 200 menos 4T litros por minutos, en un periodo de 0 a 50. Así está medida esta rapidez. Pero me pregunta, ¿cuál es la cantidad de agua que fluye en los primeros 10 minutos? ¿Sí? Fíjense que no trabaja con los 50, trabaja con 10 minutos. Entonces, por lo que vimos, la cantidad de agua que va a fluir es la integral de la rapidez. Por eso es que me dan como dato la rapidez, que es 200 menos 4 por t. De modo que me queda que la cantidad de agua que va a fluir en los 10 primeros minutos va a ser la integral desde 0 a 10 de la rapidez. ¿Sí? Y bueno, integro, bueno, acá en este caso está resuelto, no sé si a todos los resolví, es, bueno, 200t, la integral de 200t, menos 4 por, y la integral de 4 de t, que es t cuadrado sobre 2, barro entre 0 y 10. Sí, bueno, acomodando un poco, me queda 200t menos 2t cuadrado entre 0 y 10, o sea que va a ser 2000 menos 200, reemplazando el 10 menos, y cuando reemplazo el 0, que se hace todo 0. Y me queda 1800 litros, ¿sí? Porque es la cantidad que fluye. Bueno, cuando paso al segundo, el segundo ya es, los problemas son distintos, la aplicación de la integral es la misma, ¿sí? En el segundo me dan la densidad de la varilla, que es 9 más 2 por raíz de x, ¿sí? Y me pide de que, en una varilla de una longitud de 4 metros, y me pide que encuentre la masa total. Entonces, por definición, la masa no es otra cosa que la integral de la densidad. Y como que me pide la masa total, es decir, en todo el recorrido de la varilla, la masa total va a ser la integral desde 0 hasta 4 de la función 9 más 2 raíz de x diferencial de x, ¿sí? Bueno, integrando, eso es, bueno, lo que hice acá es poner la raíz de x como x a la 1 medio, y cuando integro me queda 9x, por la integral de 9 es 9x, y el 2 como constante, y me queda la raíz de x a la 1, la integral de x a la 2 medio es x a la 3 medio sobre 3 medio, o multiplicada por
2 tercios que los que está ahí. Por eso que me queda 9, sería 9x más 4 tercios x a la 3 media. Y cuando aplico Barrow entre 0 y 4, me va a quedar aplicado en 4 menos aplicado en 0, que se hace todo 0, ¿no? O sea, si ustedes se fijan acá, si yo reemplazo la x por 0 y la... ¡Ay, Dios! Si reemplazo la x por 0 acá y la x por 0 acá, en 0 me va a quedar todo 0, por eso es que la que queda es la de 4. Y bueno, haciendo los cálculos, esto me queda que es 140 tercios metros la masa total, ¿sí? Y eso es todo, porque me pide encontrar la masa total en función de la función densidad, ¿sí? Bueno, hay que seguir los modelitos nada más que nos propone el ejercicio, pero bueno, la interpretación es la que les decía, que tiene que ver con integrar P', es decir, integrar el crecimiento de cierta función, no la razón de cambio de cierta función, ¿sí? La que sigue es, a ver, esto que está acá. Bueno, la que sigue es un problema que tiene que ver con una población. No, comparte. Ahí está. Tengo una población, dice, una población de abejas se inicia con 100 ejemplares y se incrementa a razón de n' de t abejas por semana, ¿sí? ¿Qué representa 100 más la integral de 0 a 15 n' de t diferencial de t? Bueno, como les decía yo en la diapositiva anterior, la integral de f' representaba el cambio neto, ¿se acuerdan? En este caso, llevado a esta situación de la población de abejas, como estamos hablando de que n' es la razón de crecimiento, o se incrementa el incremento en razón de las abejas por semana, entonces la integral de n' me va a representar el cambio neto de la población de abejas en el periodo que va desde t igual a 0 semanas hasta t igual a 15, ¿sí? Por eso es que acá no me pica el solo porque ni siquiera me dan quién es n', pero interpretamos de que la integral que va de 0 a 15 de n' de diferencial de t es el cambio neto de población. Bueno, y me olvidé de poner desde t igual a 0 hasta t igual a 15. Pero como está sumado con 100 y 100 es la población inicial, toda la suma en realidad me va a dar la población total que obtuve en las 15 semanas, ¿sí? Es como que esta partecita que está, bueno, esta parte más chiquitita, me dice cuánto creció la población de 0 a 15 sin tomar en cuenta la población inicial. Por lo tanto, si a la población inicial uno le suma ese crecimiento, voy a tener la población total en las primeras 15 semanas, ¿sí? Eso es la interpretación que tiene este problema de crecimiento de población. En el inciso D tenemos en el inciso D dice, el costo marginal de fabricar X yardas de cierta tela es C', ¿sí? O sea, me están dando C', pero me dicen claramente que C' representa, mejor borra, me dice que C' representa costo marginal, ¿sí? El costo marginal de la producción de X yardas es toda esta función de grado 2, que es 3 menos 0,01 por x más 0,000006x al cuadrado. Donde, bueno, la original c de x es el costo. Entonces, me dice, encuentra el incremento en el costo si el nivel de producción aumenta de 2.000 a 4.000 yardas, ¿sí? Y bueno, y por definición, el incremento del costo es la integral de del costo marginal. O sea que lo único que tengo que hacer es integrar desde 2.000 a 4.000 yardas la función costo marginal, que era toda esta que está acá, ¿sí? Y eso me va a dar por resultado el incremento del costo desde 2.000 a 4.000 yardas, de una producción desde 2.000 a 4.000 yardas. No sé si lo hice o no, pero esa es la integral que ustedes tienen que hacer para resolver la pregunta que me pide el ejercicio. Y el tenemos una partícula que se mueve a lo largo de una recta, de modo que su aceleración en el instante t está dada por la función a de t igual a 2t más 3, ¿sí?
en metros sobre segundo cuadrado y su velocidad inicial es menos 4 metros sobre segundo. Por eso pone b sub 0 o b en 0 de menos 4, es igual a menos 4. Entonces, ¿qué me pide el ejercicio? Me pide en un principio la velocidad en el instante t. Eso en realidad no tiene que ver con que ya sabemos que la aceleración es la velocidad es la integración de la aceleración, por eso es que ahí directamente aplicamos eso, ¿no? Velocidad es igual a integrar la función a dt. Me está pidiendo la velocidad en el instante t, o sea que me está pidiendo una función, ¿sí? Entonces no tengo que poner, no tengo que poner no tengo que trabajar con una integral definida, sino con una indefinida, ¿sí? Por eso es que la velocidad va a ser la integral de la aceleración. Como la aceleración ya me la dan, que es 2t más 3, cuando integro, en este caso me va a quedar, bueno, 2 constantes, la integral de t es t cuadrado sobre 2, más 3 por t, más las constantes c, ¿sí? Porque es una integral indefinida, que justamente, bueno, acá está ya mejor escrita, que es t cuadrado más 3 por t más c. Pero como me dan como dato la velocidad inicial, o sea, b de 0 igual a menos 4, justamente el dato ese es a propósito para que yo pueda encontrar la constante c, ¿sí? Entonces, si en la función esta que yo tenía acá, que era la que está y cuadrada acá, ¿no es cierto? Que es la velocidad, reemplazo b por 4 y t por 0, bueno, ese es el cálculo que está hecho aquí abajo. Ahí está. B por 4 y t por 0, me queda que c vale menos 4. Por lo tanto, la función velocidad es esta que está acá. T cuadrado más 3 por t menos 4, porque me salió que c vale menos 4 haciendo uso de la velocidad inicial, ¿sí? Y lo otro que me piden en el inciso 2i es encuentre el desplazamiento de la partícula durante el periodo que va desde t entre 0 y 3, ¿sí? T es el tiempo entre 0 y t. Entonces, para hacer eso usamos la siguiente integral. A ver. ¿Dónde está? Aquí está. Usamos la integral que dice que el desplazamiento no es otra cosa que la integral de la velocidad desde un tiempo inicial t1 a un tiempo final t sub 2. Es por eso que en el inciso i calculamos la función velocidad para ahora integrarla desde 0 hasta 3 porque es el periodo en el que estamos trabajando. Y bueno, la integral de t cuadrado más 3t menos 4 es t cubo sobre 3, más 3 por la integral de 3 que es t cuadrado sobre 2, menos 4 por t, ¿sí? Bueno, reemplazando en 0 se va a hacer todo 0, por eso es que la que queda es cuando reemplazo por t, que me queda 10,5 en metros. Ese es el desplazamiento. Distinto es lo que piden el 3i, que es la distancia recorrida durante este periodo, ¿sí? La distancia recorrida durante el periodo también desde 0 hasta 3 es la integral de la velocidad, pero la velocidad en valor absoluto. ¿Estamos? Hay que considerar siempre la velocidad en valor absoluto. Por eso es que para esos casos, en realidad yo les hice el gráfico de la velocidad, ¿sí? La velocidad es una parábola, en realidad, bueno, por ahí se puede llegar a confundir, es la parábola esta que está acá. Esa es la velocidad, ¿sí? O sea, es la función, a ver dónde estaba, esta que está acá, t cuadrado más 3t menos 4. Es esa la, bueno, aquí está escrita en realidad, ¿sí? Pero, a ver, mejor borro, marco otra vez. Esta es la función velocidad, ¿sí? Esta parábola. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo aplico módulo, acuérdense que módulo da como resultado, bueno, numéricamente es algo que lo positivo lo mantenía positivo y lo negativo se hacía positivo. Ese es el operador módulo. En el caso de función, lo que hace el módulo es las ramas que sean positivas quedarán como positivas y las ramas negativas se hacen positivas, ¿sí? Acá, bueno, yo me fui un poco a la izquierda hasta el menos 4, pero en realidad nosotros estamos trabajando desde 0 hasta 3, que es justamente ese rango que está marcado con rosado sobre el eje de las t. Ese es el rango que me interesa, la otra parte ni me importa, ¿sí? Y cuando aplico módulo, la parte positiva, bueno, voy a borrar otra vez, cuando aplico módulo, la parte positiva, o sea, la rama positiva de la función queda como positiva, que es esa colita que está ahí, ¿sí? Pero la rama negativa, que va desde 0 hasta 1, es como que se hace positiva
y ahí es donde yo tengo que integrar, ¿sí? Eso sería gráficamente. Ahora, en cuanto a lo analítico, lo que tengo que hacer es lo siguiente, y es lo que está escrito acá abajito, ¿sí? Ay, otro color mejor. Lo que está escrito ahí es, lo que dice ahí es que cuando yo vaya desde 0 hasta 1, no tengo que trabajar con BDT, sino que tengo que trabajar con menos BDT, ¿sí? Porque justamente estamos trabajando con el módulo de la función velocidad. ¿Estamos? Y como en el rango 0,1, ustedes se fijan, el rango que va desde 0 hasta 1, la gráfica está por debajo del eje de las X, o sea que es negativa. Por eso es que trabajo con menos BDT. Y en la parte que va desde 1 hasta 3, la gráfica es positiva, entonces queda como BDT, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo calculo la integral desde 0 hasta 3, tengo que hacer esa división, ¿sí? Primera parte, integrar desde 0 hasta 1, y en vez de poner el integrando, en vez de poner BDT, pongo menos BDT, o sea que cambia de signo todo esto y me queda menos t cuadrado menos 3t más 4, que es lo que está acá adentro, ¿sí? Y cuando arranque desde 1 hasta 3, si mantengo la BDT positiva, que sería t cuadrado más 3 por t menos 4 diferencial de t en la rama que va desde 1 hasta 3. Y esa integral va a ser el resultado, mejor dicho, me va a dar la distancia recorrida. ¿Se entiende? Acá es necesario graficar porque, digamos que a ojo no sé darme cuenta si hay una rama negativa, ¿sí? Puede ser que justo en el intervalo que va desde 0 hasta 3, toda la rama haya sido positiva tranquilamente, ¿sí? Entonces, como no sé diferenciar, me conviene graficar para ver en qué rangos tengo que ir trabajando y cuáles son los rangos que hay que positivizar en algún sentido, ¿sí? Las ramas negativas las hago positivas, las positivas las mantengo. ¿Se entendió esto, chicos? Esa es la idea cuando trabajo con una integral de una función que está entre módulos, ¿no? Que muy pocas veces lo hago, en este caso es un concepto específico que es el de distancia recorrida, ¿sí? Entonces, si le piden en el parcial eso, tengo que necesariamente hacer esto que está acá, ¿sí? Esta es la 3. Bueno, sigamos con el ejercicio que sigue. Bueno, en realidad, claro, el ejercicio que sigue ya es el ejercicio 2, que un poco ya lo vimos cuando vimos el práctico anterior, ¿sí? Eh, ¿Se acuerdan que vimos los del techo y del piso y que eh, vimos de que había ciertas gráficas, mejor dicho, ciertas áreas que podían trabajarse con respecto a X y había otras que se tenían que trabajar necesariamente con respecto a Y, y en algunos casos, cuando yo trabajaba con respecto a X, tenía que dividirla en dos partes, entonces, de acuerdo a eso, íbamos decidiendo si hacemos con respecto a X o con respecto a Y. ¿Sí? Esa era la idea en ese tipo de integrar para calcular áreas. Y hacíamos techo menos piso siempre. ¿Se acuerdan que lo vimos eso? Bueno, eso ahora lo tenemos que aplicar acá. Ya hicimos estos ejercicios, pero bueno, ahora son... Bueno, ahora hay que hacerlo acá, ¿sí? No queda otra. En el caso, a ver, si voy observando una por una, la gráfica de la función A es una parábola que se extiende hacia abajo, tiene un vértice que está por encima del eje de las X, a ver, estoy hablando de la primera, ¿no? Tiene un vértice que está por arriba del eje de las X, se extiende hacia abajo y está cortada por una recta, ¿sí? Entonces el área es el área celeste que está ahí, la que me interesa calcular. Entonces, si yo miro con respecto al eje de las X, ¿sí? O sea, puedo hacer el análisis y decidir si lo voy a integrar con respecto al eje de las X, con respecto al eje de las Y de acuerdo a eso concluir, ¿no? Con cuál me quedo. Si yo miro con respecto al eje de las X, me doy cuenta de que arranca en el origen, ¿sí? Termina en, bueno, ahí justo ahí ya nos dan el punto y todo, o sea que termina en X igual a 4, y cuando yo voy desde 0 hasta 4, tiene un mismo techo y tiene un mismo piso. ¿Se entiende eso? Entonces eso me está diciendo, me da la pauta de que puedo hacer la integral con respecto a X. ¿Estamos o no?
un segundo que el cargador no me está... Ahí está. No me estaba, el cargador no me estaba funcionando. Entonces, ahí directamente, como yo tengo que decidir qué hago, lo voy a hacer con respecto a X y no me voy a hacer ningún problema. ¿Sí? Cuando paso a la segunda, después ya la planteo bien, no importa. Cuando paso a la segunda, digo, bueno, mirando con respecto a X, siempre me conviene analizar con respecto a X primero, porque es lo que tenemos ya como incorporado para trabajar, ¿no? Cuando voy con respecto a X, miro de que esta gráfica, bueno, en realidad acá hay dos funciones, que es esta parábola, que es y igual a raíz de X más 2, y esta función racional, que es 1 sobre X más 1, ¿sí? Bien, si bien el punto de corte es ese que está ahí, la parte sombreada arranca desde 0 y termina en X igual a 2, ¿sí? Entonces, y si yo voy caminando desde 0 hasta 2, el techo es la parábola y el piso es la hipérbola que sale de la función racional, ¿sí? Repito eso, a ver, mejor voy a borrar. Cuando yo voy desde x igual a 0, que es donde arranca el sombreado, hasta x igual a 2, que es donde termina el sombreado, tengo un mismo techo, que es la parábola igual a raíz de x más 2, y tengo un mismo piso, que es 1 sobre x más 1. O sea, eso me dice de que la b también la voy a poder calcular sin ningún problema usando la integral con respecto a x, ¿sí? La c y la d la dejo un ratito de lado porque esas las vamos a tener que trabajar sí o sí al revés, y paso a la e, ¿sí? Para que primero hagamos todas las que se hacen con respecto a x. La e también es sencilla de ver, bueno, en este caso sería con respecto a t, que es el eje horizontal, porque está bien delimitado el sombreado desde t igual a menos pi sobre 3 hasta t igual a pi sobre 3, ¿sí? Y en el recorrido desde menos pi sobre 3 hasta pi sobre 3, el techo es el mismo y el piso es el mismo. Es decir, el techo es esta, que es un medio de la secante cuadrada de t, y el piso es esta, que es menos 4 seno cuadrado de t. O sea que la integral en e también se puede hacer con respecto al horizontal, que es t. Y en el f va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo voy, fíjese que la f, cuando lo miro con respecto al eje de las X, o sea, el eje horizontal, el punto más a la izquierda es este que está acá, ¿sí? ¿Qué coordenada tiene en X? Bueno, ahí me dice que es menos 2. Y el punto más hacia la derecha es este que está acá. ¿Qué coordenada tiene en X? Es 2. Es decir que si yo miro con respecto al X, voy a ir desde menos 2 hasta 2. Pero acá hay una cuestión que es la siguiente. Cuando yo voy desde menos 2 hasta 2, no siempre tengo el mismo techo y no siempre tengo el mismo piso. ¿Por qué? Porque desde menos 2 hasta 0, el techo es la función que está en negra, ¿sí? Que es esta que está acá. El piso es esta que está acá en celeste. Pero cuando voy desde 0 a 2, el techo cambia y ya no es la función en negra, sino es la función en celeste, y el piso es la función en negra, ¿sí? Entonces eso es lo que me dice. Simplemente es que voy a tener que usar dos integrales. ¿Por qué? Porque no hay un único techo ni un único piso en el recorrido que va desde menos 2 hasta 2, ¿sí? Más precisamente, desde menos 2 hasta 0 es un techo y un piso, y desde 0 hasta 2 cambia, hay como una alternación de techo y piso, y ya tengo la integral que me conviene, ¿sí? La integral que me va a definir el área. Ahora, vuelvo al C. Si miro, si miro el inciso C, primero, a ver, hagamos el análisis con respecto a X para que vean que no me conviene. Si miro con respecto a X, si bien tengo un punto a izquierda, que sería el que está ahí, que, a ver, fíjese que la gráfica, la gráfica celeste tiene que ver con este punto, que es X igual a Y cuadrado menos 2, por lo tanto ese punto es el menos 2 en el eje de las X, ¿no? Pero en el eje de las Y, a la derecha, mejor dicho, el último punto sería el que está acá, ¿sí? Que no sé quién es. Ahora, cuando yo voy desde menos 2 hasta este punto que lo llamo B, porque no sé quién es, si yo voy desde menos 2 hasta B, fíjense cómo va cambiando el techo y el piso, ¿sí? A ver, voy a borrar un poco. En la primera parte voy a tener este techo y este piso hasta
este X. Después cambia techo y piso hasta 0 y después cambia techo y piso hasta este valor que le había llamado B. ¿Sí? O sea que sí puedo hacerlo con respecto a X, no está tan complicado, pero la integral, el área que va a representar la integral se va a tener que subdividir en 3 áreas, ¿sí? Que son más o menos las que están ahí medio marcaditas. A ver, mejor lo hago bien. Sería la primera que va desde, bueno, no sé si sale, la primera que arranca en -2, que es el punto que está acá, ¿sí? Y que termina a la altura de este punto, bueno, este punto que está acá y este punto que está ahí, hasta acá, ¿sí? La segunda parte, pero a ver si lo puedo agrandar y lo mejor. A ver, ¿dónde estoy? Acá. La primera parte arranca en -2, ¿sí? Y terminaría en esta parte, hasta esta altura. A ver si lo puedo hacer con la gráfica, con la... Bien, genial. Terminaría ahí la primera parte, ¿sí? Porque si miro, a ver, el eje, estamos recorriendo con respecto al eje de las X, ¿sí? Entonces, la primera arranca en ese punto que era, dijimos que era el -2, y termina ahí, que no sé qué punto es, pero es ese que está ahí. Porque ahí sí tengo un techo y un piso. Cuando sigo continuando en el camino, la segunda parte terminaría, a ver, por acá, en realidad, ¿sí? Voy a hacer la línea, a ver si me sale bien. Sería una... Ay, no sé si me va a salir. Por ahí, a ver. Bueno, medio chueca, pero es esa, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es hasta ahí? Porque ahí tengo este techo y tengo este piso bien definido, ¿sí? Y la tercera rama, bueno, justamente arranca desde donde me he quedado hasta el final, que sería este punto, donde tengo este techo y este piso. Entonces ahí se ve, no sé si ustedes pueden ver, yo lo puedo ver bien porque lo agrandé para mí, ahí sería que queden como 3 áreas para calcular, 3 subáreas, área 1, área 2 y área 3 para calcular esta área final usando, bien, esta área final usando con respecto al eje de las X, ¿sí? Pero, a ver, hay que hacer, es mucho más trabajo porque ¿qué tendría que hacer? Primero tendría que encontrar este punto, que no es tan complicado porque es la intersección entre esta y y igual a 1, ¿sí? Y este punto que está acá encima está como simétrico hacia abajo. Después tendría que encontrar este punto que está acá, que es el que me va a dar este y que me va a dar este, ¿sí? Y después continuar desde ahí hasta este punto que tampoco lo conozco, que yo le había llamado B, ¿sí? Por eso es que... ay, ¿dónde está el borrador? Aquí. Por eso es que lo que yo digo es que en realidad conviene hacerlo con respecto al eje de las Y, ¿sí? Con respecto al eje de las Y, ¿por qué? Ay, qué feo que salió eso. Esto quería hacer, con respecto al eje de las Y. ¿Por qué? Porque con respecto al eje de las Y, si ustedes se fijan, arranco desde y igual a -1, ¿sí? Y el área termina a la altura de y igual a 1. ¿Se entiende? Es como que ni está fijo o está como más delimitado solamente desde y igual a -1 hasta 1. Bien, pero ahora el techo, ¿quién es? El techo va a ser esta función que es e a la i, y el piso va a ser esta función que es y cuadrado menos 2. ¿Sí? Fíjese que hasta el ejercicio un poco que hasta me dice que tengo que hacerlo con respecto a y porque en las funciones está despejada la x, ¿sí? Entonces cuando está despejada la x es justamente para que yo haga la integración con respecto a y, ¿sí? Entonces, digamos, si me hubiesen dado las, digamos, sin despejar la x, por ejemplo, y yo tengo que decidir cuál es la que me conviene. Justamente el análisis que acabo de hacer es el que me dice que me conviene hacer con respecto al eje de las y, ¿sí? Que sería, bueno, ya después les muestro cuál es la integral que queda, pero sería una única integral. Cuando voy al, ¿cuál es? ¿Cuál les dije que era el i? Ah, el f. El d. ¿Dónde está el d? Ah, acá está el d. Cuando voy al d, también es la misma, una situación similar, pero creo que es peor todavía. A ver, el,
voy a intentar hacerlo con respecto al eje de las X, o sea, un eje horizontal, ¿sí? Entonces, si quiero hacerlo con respecto al eje de las X, tendré que ver cuál es el punto que está más a izquierda y cuál es el punto que está más a derecha. El punto que está más a izquierda sería este que está ahí, ¿sí? Me voy a cambiar, esta sería este. Y el punto que está más hacia derecha sería ese, ¿sí? O sea que sería un A que andaría por aquí y sería un B que andaría por ahí, ¿sí? Bien. O sea que hasta ahora la integral sería desde A hasta B. Pero ahora, cuando empiezo a hacer el recorrido desde A hasta B, me fijo de que hay una parte donde tiene este techo y este piso. Bueno, ya hice mal. Hay una parte donde tiene este techo y este piso, ¿sí? Que sería hasta ese punto, bueno, hasta ese punto que estaba ahí marcadito, ¿sí? Pero después cambia y fíjese que hay una parte que tiene este techo y este piso y justamente termina en el eje Y. Y después vuelve a cambiar y tengo este techo y este otro piso. O sea que serían tres integrales que tendría que hacer con respecto al eje de las X. Y el trabajo de encontrar este punto de intersección. Después, bueno, este no es problema porque es el el X igual a 0, pero encontrar este vértice que está acá también, ¿sí? Ahora, pero tampoco no lo veo tan complicado, pero por ahí en cálculo se hace medio complicado. Y acuérdense que cuando uno hace con respecto al eje de las X, ¿sí? Lo que tiene que tener despejada es la Y. Y, como les decía yo hace rato, aquí me dan la despejada la variable X. Entonces eso ya me hace notar de que el mismo ejercicio me dice que yo tengo que hacer la integral con respecto al eje de las Y, no al eje de las X, ¿sí? Entonces si yo hago la integral con respecto al eje de las Y, o sea, con respecto al eje vertical, observo de que, acuérdense también otra cosa que por ahí no les digo nunca, pero el eje de la Y crece desde abajo hacia arriba, ¿no? Por eso es que siempre miro el punto que está más hacia abajo y el punto que está más hacia superior, ¿sí? Entonces, el punto que está más hacia abajo, bueno, disculpen que me hablaban. Entonces, el punto que está más hacia inferior es este que está acá y el punto que está más hacia superior es este que está acá. Bueno, pero a mí, como voy a integrar con respecto a Y, me interesa saber justamente qué punto es este con respecto al eje de la Y. Entonces, si yo miro en el eje de la Y, este es Y igual a 0, y si miro este con respecto al eje de la Y, voy a tratar de que me salga la recta, con respecto al eje de la Y sería el que está acá, pero ya me está diciendo el mismo punto este que está acá, que es Y igual a 3, ¿sí? O sea que voy desde 0 hasta 3, la integral con respecto a Y. Y mi techo, ¿quién es? Mi techo, bueno, acá está otra cosa, ¿no? Que no sé si les dije o no. El techo es el que está más hacia la derecha y el piso es el que está más hacia la izquierda. Por eso es que cuando yo voy desde 0 hasta 3, ¿sí? El techo es este que está acá, que sería esta función. Y cuadrado menos 4i, y el piso sería el que está en azul, en celeste o en azul, que sería esta función que está acá. Por eso es que integrar con respecto a i, en este caso, me da como cálculo una sola integral, a diferencia de hacer con respecto a x, que me daban que tenía que hacerlo sí o sí una subdivisión en tres integrales. Bien, eso es lo que quería que les quede claro acá, espero que les haya quedado claro. Seguimos con la otra, en realidad ahora planteamos bien las integrales para que les queden a ustedes cuando lo resuelvan. No sé si ya han empezado a hacerlo o no, pero ahora me sale gigante todo está. ¿Sí? Entonces, conclusión. A, B, F, I, no veo nada, ahí está. A, B, F, A, B, E y F se hacen con respecto a X. Y las otras dos, que eran C y D, se hacían con respecto a Y. Y entonces lo único que hay que hacer es, fíjese cómo me quedan de simples las integrales, que me quedan todas, salvo la F, me queda una única integral, ¿sí? La primera, y la primera es integral entre 0 y 4, techo, era la parábola 5x menos x cuadrado menos x. Resuelvo la integral y ya me da
el área que estoy buscando. La segunda, acuérdense que era una parábola y una parábola horizontal, pero parábola al fin, y una hipérbola, que es las funciones racionales tienen como gráficas hipérbolas. ¿Sí? No sé si habían visto, sí vieron las gráficas, pero no sé si vieron los nombres, ¿sí? Las funciones son hipérbolas como que están enfrentadas. Bueno, cuestión de que en la parte B teníamos una hipérbola como, una parábola como techo, una parábola horizontal y una hipérbola como función piso. En la C, que era, ¿cómo era la C? No me acuerdo ya. Ah, la C era algo así y algo así entre menos pi sobre 3 y pi sobre 3. Por eso es que me queda la integral entre menos pi sobre t y pi sobre 3 de la de arriba, que era la secante, menos la del piso, que era menos 4 seno de t. Importante es poner menos, paréntesis, y el piso, que en este caso es negativo, menos 4 seno de t. Después integrar y no hay problema. Y la f era... la f era la que se dividía en dos, ¿sí? Que tenía era desde menos 2 hasta 0, así, desde menos 2 hasta 0 tenía una, y después cambiaba la techo y el piso, quedaba algo, bueno, algo por el estilo, ¿sí? Entonces me queda la integral de menos 2 a 0, techo, piso, y después cuando pasaba a la integral desde 0 hasta 2, fíjense que el que era piso pasa a ser techo, y el que era techo pasa a ser piso, ¿sí? Porque era como un cambio que se hacía justo en x igual a 0. Y en la C y en la D, que es la que estábamos planteando hace rato, es integración con respecto a y, ¿sí? Me voy a borrar. C y D es integración con respecto al eje de la y, por eso es como que las dejé al último, ¿sí? Porque estas son con respecto al eje de la y. Y quedaban integrales únicas. La primera era integral de menos 1 hasta 1 de la función exponencial e a la i y la i cuadrado menos 2. Y la segunda era desde 0 hasta 3, ¿sí? Que es la última que vimos, de la cuadrática 2i menos i cuadrado y menos la cuadrática i cuadrado menos 4 por i. ¿Sí? Y ahí ya están todas las integrales, esas eran todas, del ejercicio 2, en el cual me pedían solamente, en realidad me pedían calcular las áreas y no me decían con qué, yo tenía que decidir respecto a qué integral. ¿Se entendió hasta acá, chicos? Y el ejercicio 3, bien, el ejercicio 3, ¿qué dice? Dibuje las regiones encerradas por cada una de las curvas dadas. Decida si integro con respecto a x o integro con respecto a y. Bueno, veamos cuál es la que sigue. Bueno, acá es como que también el trabajito me lo dan a mí de la decisión de cuál es el que me conviene, cuál es el que no. ¿Se compartió o no? No. Ahí está, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál les planteé acá? El A. El A es, tengo la parábola y igual a 12 menos x al cuadrado e y igual a x cuadrado menos 6, ¿sí? Entonces, bueno, si yo me fijo, esta por ser negativa la x cuadrada es la que se va hacia abajo y esta por ser positiva la x al cuadrado es la que se va hacia arriba. Esta que se va hacia abajo arranca en 2 en algún sentido, por eso arranca en 12 y se va hacia abajo con sus ramitas. Y la otra arranca en menos 6, acá, y se va hacia arriba porque era positiva la x al cuadrado. Entonces ahí me queda el área encerrada entre esas dos gráficas. Bueno, acá lo que tiene, que es lo más probable que le den a ustedes, que ustedes encuentren los puntos de intersección, digo, ustedes resuelvan casi todo, ¿no? Entonces la gráfica es lo primero que planteo. Después, por ejemplo, bueno, ya de la misma gráfica me doy cuenta de que me conviene hacer con respecto al eje de las x, ¿sí? Bueno, primero lo que hago es encontrar los puntos de intersección, que es básicamente igualar esta y con esta y, que es lo que está hecho acá. Cuando igualo las y me queda, bueno, 12 menos x cuadrado igual a x cuadrado menos 6. Haciendo los cálculos me queda que x vale más menos 3. Entonces, eso es lo que hice acá, que es decir, ya este punto que está acá y este punto que está acá ya no son cualquiera, sino que este baja a menos 3 y este baja a 3. Entonces,
haciendo la integración con respecto al eje de las X, el eje horizontal, veo de que esta área arranca en -3 y termina en 3, porque el punto que está más a izquierda tiene X igual a -3 y el que está más a derecha tiene X igual a 3. Y en el recorrido desde -3 hasta 3, el techo es esta parábola, que es justamente 12 menos X al cuadrado, y el piso es esta parábola, que es X cuadrado igual a X cuadrado menos 6. Es decir, que tengo definido un solo techo y un solo piso. Entonces, por supuesto que la elección va a ser con respecto al eje de las X, que es lo que está planteado acá, ¿sí? Con respecto al eje de las X, techo 12 menos X al cuadrado menos piso X cuadrado menos 6 entre -3 y 3. ¿Sí? Bueno, estas integrales son polinómicas, se resuelven fácilmente. Lo que a mí me interesaba es que le quede planteado la integral, ¿sí? Esta es la b. La b es una exponencial, y esta que es una exponencial multiplicada por una lineal, y x igual a 0. Creo que el ejercicio, a ver, claro, el ejercicio les tira las tres funciones y se sobreentiende, bueno, sí, o lo que ustedes tienen que entender, que es lo que yo tengo que calcular es el área acotada entre esas tres regiones, que ese sería el enunciado correcto. El área acotada entre esas tres funciones, bueno, tengo que graficarlas necesariamente. Acuérdense de que siempre que me dicen x igual a 0, x igual a 0 es el eje y, o sea que sería el área acotada entre el eje y, ¿sí? Entre el eje y, entre la función exponencial y igual a x, entre el eje y, entre la exponencial y igual a e a la x, que, bueno, y yo como que hice la rama izquierda, pero sería esta que está ahí, y entre la función que es x por e a la x, cuya gráfica es como que tiene como una onda, que tiene como una onda y se integra acá. O sea, digo, se integra, digo, se choca con la e a la x en ese punto, ¿sí? Y bueno, ambas son asintóticas al eje de las x en la parte negativa. Pero como a mí me interesa acotarla con respecto al eje de la y, entonces estas ramas básicamente ni me importan y me queda solamente lo que está sombreado en negro, ¿sí? Que sería esta y esta. Y ahora lo que tengo que hacer es ver qué me conviene, si hacer con respecto al eje de las X, con respecto al eje de las Y, ¿sí? A ver, no sé si me olvido de este lado de explicar algo, no. Ah, bueno, lo que hice acá es, entre esta función y esta función, que es la exponencial, o sea, buscar el punto de corte, ¿sí? Cuando igualo, me queda x por e a la x igualado a e a la x. Obviamente e a la x se cancela porque es algo que siempre es positivo, digo, mayor que 0, distinto a 0, se puede cancelar y me queda que la x vale 1, entonces eso ya es de gran ayuda porque ya me dice de que el punto de corte este que está acá es a la altura de x igual a 1, ¿sí? Y justamente, bueno, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta el recorrido con respecto al eje horizontal, miro de que esta arranca en 0, ¿sí? Porque justamente es la pared esta, la parte más a la izquierda, ¿sí? Digo, cuando yo observaba en las anteriores, se acuerdan que yo les decía, miren el punto que está más a la izquierda y el punto que está más a la derecha. Bueno, en este caso lo que está más a la izquierda no es un punto, sino es ese segmentito, y ese segmentito no es otra cosa que el eje Y, que no es otra cosa que el x igual a 0. Por eso es que arranca en 0 y termina en este caso en 1. Ahí termina esta gráfica. Y cuando yo voy desde 0 hasta 1, el techo es la exponencial e a la x, y el piso es la lineal por la exponencial, que es la que está en azul, bueno, que estoy diciendo en azul, que es x por e a la x. Conclusión, puedo hacerlo tranquilamente con respecto al eje de las x, y es la integral que está escrita aquí, ¿sí? Integral desde 0 hasta 1 del techo e a la x menos el piso x por e a la x, ¿sí? Hay que integrar y aplicar barro. Seguramente la presencia de la lineal por la exponencial va a hacer de que cuando yo integre tenga que usar integración por partes. Pero es una integración fácil, ¿no? Capaz que encima ya la tienen del práctico anterior, así que directamente la traen acá y la aplican.
En el C, bueno, el C ya me está dando, ¿qué me da el C? Me da x igual a 2y cuadrado y x igual a 4 menos y cuadrado, que son, fíjese que la x está despejada, entonces eso ya tipo me da la idea de que esto es, voy a tener que hacer con respecto a y, que es lo que más me conviene, ¿sí? Pero antes de hacer eso, lo que yo hago, bueno, acá es como que les invertí los ejes para que vean, ¿sí? Puse el eje Y, el eje X y la gráfica, ¿sí? X igual a 2y cuadrado, que sería la que está, la que arranca en 0, y después la gráfica de X igual a 4 más Y al cuadrado, que sería, obviamente, ese 4, es la que arranca en 4 y se va hacia arriba, ¿sí? Esa sería la segunda. Estoy haciendo, ojo, que invertir los ejes para que se vea que por qué me conviene hacer con respecto al eje de las Y. Bueno, el área, lo que queda encerrado, justamente lo que está sombreado ahí, allí entre negro, y bueno, no me dice los puntos de corte, por eso que en algún momento lo debo haber hecho, acá abajo lo hice, los puntos de corte es ese cálculo que está ahí, ¿sí? Igualando las dos funciones, ya que están despejadas las x, igualo las x, me queda 2y cuadrado igual a 4 menos y cuadrado, ¿no es cierto? Bueno, el 4 pasa, ¿qué hice? El 4 queda ahí, el y cuadrado de la derecha pasa restando al otro lado, me queda y cuadrado igual a 4, o sea, igual a más menos 2. O sea que estos puntos de corte, este que está acá y este que está acá, son menos 2 y 2 en el eje de las y, ¿sí? Me queda como esa boquita que está ahí, sombreada para calcular el área, entonces ahí veo de que si yo hago un análisis, ay Dios, si yo hago un análisis con respecto al eje de las y, que el que está, lo puse aquí como horizontal, el área esta va desde menos 2 hasta 2 y tiene como techo la función, bueno, esa que el techo es la función, ¿está mal hecho acá o no? El techo es la función 4 más y 4. Creo que está mal ubicado esto. Esta de acá y esta de acá está mal ubicado. Porque esta que está acá, dijimos que era, voy a correr un poco, ahí está. Esta que está acá como superior era esta que está acá, ¿sí? Porque era la que arrancaba en 4. Y voy a hacer con azul otra, el piso sería esta flaquita, que era 2 y cuadrado, ¿sí? Entonces acá hice mal el techo y el piso. Bueno, entonces con respecto al eje de las y, vuelvo a repetir, voy desde menos 2 hasta 2 y función techo era 4 menos y cuadrado y la función piso es 2 y cuadrado. Bueno, eso sería con respecto al eje de las y. Acá lo que hice es la misma gráfica, ¿sí? Pero con el eje X horizontal y con el eje Y vertical, que me quedan estas dos bolas hacia la derecha, que se abren hacia la derecha, y entonces me quedaría que el área, les dije que vamos a hacer con respecto a Y, que era lo más fácil, que de menos 2 hasta 2, y el techo es, bueno, aquí está mal, esto es al revés. Después cuando pase los corrijo, este va acá y este va acá, porque el techo, justamente lo que yo quería que sepan, y yo lo hice mal, el techo, como les decía hace rato, es lo que está más hacia la derecha, ¿sí? Y lo que está hacia la derecha es esta parábola, que es 4 menos y cuadrado. Y el piso es lo que está más hacia la izquierda, que sería esto que está acá, ¿sí? Que es 2 cuadrados, o sea que esto está al revés. Este es el techo y este es el piso. Si yo lo resuelvo tal cual lo puse ahí, le va a dar negativo al área porque justamente uno hace techo menos piso para que el cálculo me quede un área positiva, ¿no? Si hago mal, en este caso mal del revés, es porque me va a dar un área negativa. Bueno, después los corrijo y se los paso, pero creo que el techo y el piso. Respecto al techo, cuando estoy haciendo respecto al eje, el techo está más hacia la derecha, ¿sí? Por eso lo que está en azul, que sería esta función, que era 4 y cuadrado. Y el piso es lo que está más hacia la izquierda, sería esta flaquita que sería 2 y al cuadrado, ¿sí? Por eso que ahí en realidad queda, esto hay que permutar, que queda 4 y cuadrado menos 2 y al cuadraado. ¿Esto con respecto al eje de las y?
Bueno, explicado en la otra gráfica, pero acá la idea era que quede como más definido. Y bueno, hagamos otra más con respecto a esta, veamos otra más. 21. ¿Dónde está? Ahí. Esta es coseno de pi por x, una, y igual a coseno de pi por x, la otra es igual a 4x cuadrado menos 1. Bueno, esta es como más cotidiana, que es la función coseno, y la función cuadrática 4x menos 4x cuadrado 1, como es positivo se va hacia arriba y arranca de menos 1 porque es el punto que está hacia abajo, que sería este, y se va hacia arriba, que sería la parábola 4x menos 1. Y la parábola y la función exponencial coseno de pi por x, la función que al tener pi acá, ¿sí? Bueno, cuando vale 0 se hace 1, ¿sí? Vale un medio se hace 0 porque me va a quedar coseno de pi sobre 2, por eso es que me va quedando el recorrido así, ¿sí? Cuando vale 1 va a ser el coseno de pi que es menos 1, que va a ser este que está acá, y de ahí sigue su periodicidad, ¿sí? ¿Qué pasa? También tengo que ver la de la izquierda, que como es simétrico, como es par la función coseno, la rama que está acá se copia acá, ¿sí? Y la otra cuestión es que justamente tienen un punto de corte en un medio positivo y en un medio negativo. Por lo tanto, esto ya me está diciendo de que si yo lo analizo con respecto al eje de las X, voy a tener un área que va a arrancar como punto más a la izquierda, un medio, punto más a la derecha, X igual a un medio, ¿sí? Por arriba el techo va a ser la coseno de pi por X, y por debajo el piso va a ser la parábola 4x cuadrado menos 1. Por lo tanto, acá ya me queda un medio, coseno de pi x menos 4x cuadrado menos 1, y directamente esa me da el área de esta gráfica, de esta la mitad sombreada, que es la cota pi x, y 4x cuadrado menos 1. No, acá no hay que hacer con respecto a mí. Esta que es la G. La G, tengo la función módulo de x, que usted ya sabe la B, digo que sí, es una B corta, que arranca en 0, tiene su rama igual a x y su rama igual a menos x. Y esta parábola que se va hacia arriba porque la es negativa y es menos, arranca desde menos 2, por eso me queda esto que está acá. Que el área sombreada es el área acotada entre esas dos gráficas, ¿sí? Bien, ahora encuentro los puntos de corte. Bueno, tendré que igualar este módulo de x con esta parábola cuadrado menos 2, pero en realidad o sea, no trabajo con el módulo, sino que trabajo con las ramas del módulo, porque ustedes saben que el módulo x es x para x mayor a 0, menos x para los x negativos. Entonces, cuando yo trabaje con la positiva, no voy a poner el módulo de x, sino que voy a poner x igual a x cuadrado menos 2, ¿sí? Eso me lleva a esta cuadrática, y esa cuadrática me tira dos opciones, 2 y menos 1. Pero como estoy en la rama positiva, por eso es que queda lo redondeé directamente al 2, porque el otro es negativo. Eso significa que este punto de corte que está acá es altura de x igual a 2, ¿sí? Tendré que hacer la de la otra rama, pero ustedes ven que esto es simétrico, o sea, si esto se corta a la altura de 2, la otra se va a cortar a la altura de menos 2, ¿sí? Pero bueno, no importa, si hago la otra situación, que es cuando la x negativa, me queda menos x, no, x igual a x cuadrado menos 2, el menos x pasa sumando acá, encuentro sus dos opciones, y una es 1 y la otra es menos 2, pero obviamente me quedo con menos 2 porque estoy en la rama negativa, ¿sí? Que decía que sale más fácilmente de la simetría. Bien, voy a hacer la integral con respecto al eje de las x. ¿Por qué? Porque cuando yo voy de menos 2
a 2, tengo el mismo techo, tengo el mismo piso. Entonces, por eso es que me conviene hacer con respecto a X el cálculo de esta área, ¿sí? La integral con respecto a X. Lo que sí tener en cuenta de que, digamos, a la izquierda del cero, o sea, no puedo poner, si bien el techo es módulo de X, ¿sí? No puedo poner la integral módulo de X, ojo. Lo que sí tengo que hacer es la división, pero esa división tiene que ver con la misma definición del módulo. Es decir, la primera rama, lo voy a hacer de azul, sería esta que está acá, ¿sí? Ese sería el techo en la primera rama. Pero esa es la parte negativa, o sea que es la que corresponde a menos X. Por lo tanto es techo menos X menos el piso, que es la parábola X cuadrado menos 2. Cuando voy a la otra rama, bueno, ya desde menos 2, esa sería desde menos 2 hasta 0, ¿sí? Ahora voy a la otra partecita, esta, que sería la parte positiva, es decir, estoy trabajando con esta rama del módulo de X, me queda desde 0 hasta 2, y acá voy a poner X, que esa rama es la rama de acá arriba, ¿sí? X, y como techo, menos piso, que es la misma parábola, X cuadrado menos 2. Y de ahí, bueno, calculo una de las integrales, que son sencillas porque son polinómicas, y sumo y voy a tener el área total. O, posiblemente, justamente por la simetría, podría haber hecho el cálculo que está acá y después multiplicar por 2. ¿Sí? Esa sería otra opción, pero justamente solamente porque está trabajando con funciones que son simétricas con respecto a las y, ¿sí? Y más allá de que sean simétricas, estoy trabajando desde la misma partecita, o sea, una parte tiene longitud 2 y la otra parte que también tiene longitud 2, ¿sí? Porque si esta hubiese ido hasta 3, ya no puedo hacer simetría, porque esta ya sería como una parte más grande, ¿sí? Pero bueno, usted por las dudas hagan el cálculo de las dos integrales, y sería esta y esta que está acá. ¿Y qué otra cosa que decirle? Bueno, el único caso donde, si bien el techo y el piso es el mismo, la integral se divide en dos, y por el hecho justamente de que estamos trabajando con el módulo de X, ¿sí? Que el módulo por definición se divide en dos partes, ¿sí? No es que se divide en dos porque cambia el techo y el piso, eso es lo que voy, sino que se divide en dos función módulo. 3, 4, 8. Y hay un ejercicio, creo que es H. Ahí está. Que es H, que me pide que lo haga con respecto a X y que lo haga con respecto a Y. Y me dan la función Y cuadrado igual a 3 menos X y función Y menos Y igual a 1. Entonces, el primer paso, graficar, ¿sí? Traten siempre de graficar. Recuerden que en los problemitas, por ejemplo, nosotros vimos varios problemas, pero después los que tomaron en el parcial, que tomaron un problema de optimización, y hay mucha gente que no graficó, ¿sí? Y por ejemplo, el profe, si el profe le tocaba corregir ejercicios, le bajaba puntos porque lo que él les dio como una especie de procedimiento, los problemas de optimización, y una de las cuestiones era la gráfica, ¿sí? Entonces, si usted hacía la gráfica, es como que quedaba incompleto el procedimiento y prende completo el ejercicio. Yo corregí ese ejercicio en varios temas, y bueno, cuando yo veía que estaban haciendo bien y la gráfica no la han hecho, bueno, sí les di puntajes, pero siempre de hacer la gráfica. Y en esto, bueno, obviamente acá es principal la gráfica, pero más que nada la gráfica, apenas me dan las funciones, hacer la gráfica para ver cuál me conviene. Bueno, en este caso el ejercicio exige que dos integral con respecto a X e integral con respecto a Y, pero de la gráfica observo los puntos de intención, observo desde dónde voy avanzando en el eje de las X y en el eje de las Y. Entonces, lo primero que voy a graficar para encontrar el área acotada, ¿sí? Entonces, cuando yo grafico, por ejemplo, acá tengo X menos Y igual a 1, bueno, con más familiar, despejar la Y con la X, me queda igual a X menos 1, que es la recta justamente esta acá, ¿sí? Que pasa por, lo voy a andar mejor, que es la recta que pasa por Y igual a menos 1, por ahí, y tiene pendiente 1,
por lo tanto, sería esa que está graficada ahí, ¿no? Esa sería la recta. Y esta es una parabola, pero acostada, horizontal le llaman mejor, ¿sí? Porque la que está al cuadrado es cuando la que está al cuadrado es la y, una parábola horizontal, cuando la que está al cuadrado es la x, es una parábola vertical. Y si está 2 al cuadrado es una cónica, que puede ser una circunferencia, puede ser una elipse o puede ser una hipérbola. ¿Sí? Pero bueno, en este caso la que está al cuadrado es la y, por eso es parábola, pero una parábola horizontal. Y acá, como unos cálculos auxiliares para ver desde dónde hasta dónde hay que ir. ¿Sí? Fíjese que si x vale 3, me va a quedar 3 menos 3 es 0 y cuadrado igual a 0, o sea que y vale 0. Porque pasa por el punto x igual a 3 y igual a 0. Y si la y vale menos 1, que lo puse a propósito, ¿por qué? Porque si reemplazo el menos 1 en la x, me va a quedar 3 menos 1, me va a quedar 4, y cuadrado igual a 4 me lleva a y igual a menos 2. Es decir, cuando la x vale menos 1, acá la y pasa por 2, menos 2 y por 2. ¿Sí? Entonces, con este, a ver, voy a borrar mejor, lo voy a andar. Lo que hice es buscar esos puntos clave, y el que estaba acá es el 3, 0, el menos 1, 2 y el menos 1, menos 2, para graficar la parábola, ¿sí? Y después ya teníamos la recta, ya la hemos grafado, por lo tanto la línea sombreada sería justamente esa que está ahí. Bien, y ahora tengo que hacer análisis con respecto a x y con respecto a y, porque el ejercicio me pide que haga las dos integrales. Entonces, si yo miro con respecto al eje de las x, o sea, al eje horizontal, fijo de que el punto que está más hacia la izquierda es este que está aquí, que es a la altura de x igual a menos 1. El que está más hacia la derecha es este que está acá, que es a la altura de x igual a 3. O sea que con respecto al eje de x voy desde menos 1 hasta 3. Pero ¿qué es lo que pasa en este caso? Que voy desde menos 1 hasta 3, no tengo siempre el mismo techo y el mismo sí, porque fíjate que el piso siempre va a ser la parábola. Pero el techo es una parte recta y una parte parabólica, ¿sí? Entonces, eso me indica ya de que voy a tener que dividir en dos partes la integral con respecto al eje del x. ¿Cuál es el punto donde se divide? Bueno, es a partir de acá, ¿sí? De ese punto, porque a partir de ahí tengo hacia la izquierda un techo lineal, un piso parabólico, y hacia la derecha un techo parabólico y un piso parabólico. O sea que el punto es ese. ¿Cómo encuentro ese punto? Bueno, en algún lado lo debo haber hecho aquí abajo, lo hice, ¿no? O sí, a ver. Sí, lo hice acá abajo. Aquí está. Entonces, despeja la X de acá, despejé la de la otra, igual que me queda en función de la Y, porque como estoy despejando con respecto a la Y, me queda en función de la Y, me queda cuadrática menos Y cuadrado más esta, básicamente, ¿sí? Menos Y cuadrado menos Y más 2 igual a 0, aplico la fórmula y me dice de que las raíces son Y menos 2 e igual a 1. Por lo tanto, los cortes están a la altura de Y igual a 1 y a la de Y igual a menos 2. Pero con respecto al eje de las X, bueno, como un sistema, un sistema de ecuaciones, básicamente lo que estoy resolviendo, esto que está acá, que Y igual a 2 a menos 2, lo reemplazo aquí y me queda menos 2 más 1, 1, o sea que para Y igual a menos la X igual a 1, justamente lo que he concluido acá, ¿sí? Y cuando la Y vale 1, reemplazo acá, 1 más 1, 2, por lo tanto, estamos mostrando con Y igual a 1 y X igual a 2, ¿sí? Entonces ahora vuelvo a la gráfica y sé, bueno, y de ahí es donde sé que el X vale, estoy a la altura X igual a menos 1, porque no antes no sabía. Es como que lo dije prepo a eso, ¿sí? Estoy a la altura menos y acá estoy a la altura 2. Y bueno, esta era la altura 3. En realidad este sí lo sabía porque eran los puntos de corte de acá. ¿Sí?
Entonces, esta integral con respecto al eje de las X va a ir desde menos 1 hasta 2, y después va a arrancar desde 2 a 3. ¿Sí? Desde menos 1, y vuelvo a repetir. Cuando voy desde menos 1 hasta este, que es el 2, cuando voy, no sé si hay algo o no, cuando voy de menos 1 hasta 2, tengo techo lineal parabólico. ¿Dónde escribía eso? Acá, ¿sí? El último renglón es la integral con respecto a x, que se divide en dos partes. Cuando voy desde menos 1 hasta 2, bueno, voy a cambiar de color. Cuando voy de menos 1 hasta 2, tengo techo lineal, piso parabólico. ¿Sí? Y eso también quería decirle, ¿sí? De que fíjese que aquí el ejercicio me da ahí cuadrado igual a menos x. ¿Sí? Pero si yo tengo que integrar con respecto a la x, tengo que despejar la x. Entonces, cuando yo despejo, y eso está hecho por... ¿Dónde está hecho? Acá. Cuando yo despejo la x, cuando despejo la y, mejor dicho, para que me quede en función de la x, la potencia 2 pasa como con signos positivo y negativo. ¿Sí? Por lo tanto, eso es lo que tengo que usar acá. Acá el piso es esa parábola, pero la parte negativa. Por eso es que cuando voy a por lo que corresponde, tengo que poner menos raíz de x, raíz de menos x. ¿Sí? Entonces, techo lineal x menos 1 menos el piso parabólico por el piso negativo, menos raíz de 3 menos x, más, voy otra vez hacia arriba la gráfica, más, la segunda arranca en 2 y termina en 3, ¿sí? Y el techo sería la parte parabólica positiva y el piso sería la parte parabólica negativa, por eso es cuando voy a escribir la segunda parte, que va desde 2 hacia 3, el techo es la parábola positiva menos la parábola con su signo negativo, ¿sí? Y ahí haciendo esa integral voy a encontrar el área con respecto al eje de las X. Ahora, miro toda esta misma situación, pero con respecto al eje de la Y, ¿sí? A ver, voy a borrar, pero que no he hecho lío. Con respecto al eje de la Y, bueno, hago el eje de las Y, o sea, el eje vertical. Ya habíamos calculado que los puntos de corte, este y este, estaban a la altura y menos 2 y a la altura igual a 1, que es lo que me había dado, ¿se acuerdan? Lo acabamos de hacer, lo que me había dado aquí, ¿sí? A la altura de y igual a 1 y a la altura de y igual a menos 2. Por lo tanto, si ustedes se fijan, cuando yo hago con respecto al eje de las y, tengo como techo, cuando voy desde menos 2, justamente, ¿no? Cuando voy de menos 2 hasta 1, tengo como techo lo que está más hacia la derecha, o sea que como techo tengo la parábola. Y como piso tengo lo que esté más hacia la izquierda, que es la parte recta esa, que es la recta x menos y igual a 1. ¿Sí? Por lo tanto, la integral con respecto al eje de la y me queda única, que es la que está hecha acá. ¿Sí? Entonces, es la integral de menos 2 hasta 1, donde el techo es la parábola 3 menos y cuadrado y el piso es la recta y menos 1, y más 1. Queda para hacer solamente una sola integral con respecto al eje del y. Y bueno, pero como el ejercicio me da 2, tengo que plantear esta y resolverla, y después tengo que plantear la otra y resolverla también con respecto a x, con respecto a y. Bueno, ese sería el razón para hacer este tipo de ejercicios. No creo que en el parcial les pidan las dos, sino que pronto le darán algo así y ustedes tendrán que decidir cuál es la que le va a convenir o no. ¿Sí? Bien. Y del práctico, del uy. ¿Alguien se anima a decirme en la teoría hoy, si se acuerdan? Bueno, creo que ya se empieza con un práctico nuevo, ¿no? ¿Ya empezaron con series y sucesiones o con sucesiones directamente?
Ya leo. Mm, hasta el punto 4, espera, hasta el punto 4 del práctico 5. No No, entiendo, profe, pues hasta el punto. el profe nos dijo hoy que bueno, que el lunes nos iba a dar la teoría referente al punto 4 y bueno, no Ah, sé si nos iba a dar lo que le faltó a él de esta tarde, porque no llegó a dar ujú. todas las diapositivas y, y que el lunes, bueno, íbamos a empezar con el TP5 y que nos explicó hasta el punto 4. O sea que llegamos justo acá con lo que vimos. Sí, Ah, bien, bien, bueno, perfecto. Sí, el punto 4 es también aplicar las integrales, obviamente, pero bueno, longitud de arco, una sola integral que se deja para el 4A, B, C y D. ¿Sí? Que es medio feo, a mí no me gusta, pero bueno, sí, hubo un año que la profesora entró y lo puso y ya lo mantienen. Antes no trabajaban, que es el ejercicio 5 que tiene que ver con cálculo de masa, centro de masa y todo eso. Esa es la teoría que debe ser que le va a dar sí, va a terminar el lunes para que hagamos el 4, 5, 6. Y recién entonces empezar con la teoría de series y sucesiones. Así es. Eh, bien. O sea que de pronto llegamos bien a lo que está trabajando en la teoría. Así que, porque la serie y sucesiones nada, o sea, es totalmente distinto a todo esto de integrales. No sé si alguien vio eso en Regio. Es muy distinta, pero bueno, yo pensaba que iba a empezar hoy con eso. Entonces ya me veía como que estábamos atrasados, pero si no empezó todavía con eso, entonces vamos, dentro de todo bien. El miércoles ya terminamos esto, o sea, hacemos la longitud de arco y todos estos problemas de que con más centro de masa y empezamos con el práctico 5. Dio fecha del parcial. Bien. Y les dijo en cuándo es parcial, qué práctico. La idea que nos tiró la vez pasada es que en el parcial que sigue entra el práctico que hay 3, 4 y 5. También, que entra que creo que, a ver, hoy, creo que él tenía impactados 6 prácticos. Claro, bien, gracias. Gracias, Héctor. Sí, bien, bien más. He pactado 6 prácticos, pero el 5 y el 6 lo va a juntar con el práctico 5 para que sean solamente 3 prácticos. Así que el 30 claro, de octubre, porque en noviembre ya estamos en noviembre, ¿sí? Claro, no, quizás no hacen todo el 6, hacen una parte. Ya contando el práctico no me acuerdo que es el práctico 6. Series y sucesión es la última parte. Claro, el práctico sí tiene que ver con series. Sí, una parte muy fea, pero bueno. Entonces hacemos así, el miércoles continuamos, terminamos este y avanzamos ya con el de series y sucesiones. Lo que tiene que sucesiones están muy relacionados. Claro, el 6 no sabían si llega, porque claro, pasa que en realidad esto del centro en masa y todo eso es una fórmula que en realidad la ven después creo que las ven en FA también, la ven en análisis 3, entonces como que eh, yo hubiese sacado esto para avanzar, sí, avanzar en series y sucesiones que es más importante. Pero bueno, ya está programado así, así que hay que hacerlo así. Entonces, bueno, nos vemos el miércoles en la práctica, terminamos ya este práctico y ya seguimos con series y sucesiones. Están relacionadas, que no es que están, es que son, no es que nos va a llevar un tiempo series o sucesiones, sino que están relacionadas entre sí, así que es como una sola cosa, ¿sí? Chicos, dejamos acá. Nos vemos el miércoles en la práctica. Ok, miércoles, jueves. Bueno, nos vemos. Que estén bien, chicos. Hasta luego.